Me da muchísimo gusto estar con ustedes. El día de hoy quiero compartirles sobre un tema bien interesante y es el tema de codependencia. Hemos escuchado mucho, tal vez muy poco sobre el tema y a veces tenemos dudas sobre realmente qué es codependencia. En términos muy generales, la codependencia podríamos entenderla como que es una condición o una forma en que fuimos desarrollando la personalidad. Esta codependencia se caracteriza precisamente por una dependencia a una persona o a un objeto. Es decir, esta persona pues ha permitido que su vida sin querer o tal vez de maneras inconscientes ha ido aprendiendo a que su vida sea afectada por la conducta de otra persona y está obsesionada por cambiar a esa persona o tratar de agradarle, de tener la aprobación. Bueno, pues algunas de las características que podemos encontrar en las personas codependientes son, por ejemplo, que nos sentimos o tal vez te sientes responsable de otras personas. Tiene que ver con la necesidad o algo como casi obsesivo de sentirse responsable de lo que la otra persona siente, la otra persona piensa, cómo reacciona, qué tan bien o mal está. Es decir, cuando se empieza a vivir a través de la otra persona. El sentir que solamente podemos ser importantes a partir que otra persona nos diga que somos importantes. Una persona codependiente generalmente siente culpas, se siente lástima por sí misma, siente mucha ansiedad, siente mucha angustia, sobre todo cuando está ante una situación en la que se está dando cuenta que no la están aceptando o que justamente están rechazando lo que esa persona ha dado por la otra. Tal vez soy la mamá, soy el papá entre mis hermanos y entre mis hermanas, y entonces yo juego ese papel, pero me muero a la vez de angustia, de culpa. En algún momento nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra identidad está basada en lo que la otra persona quiere definir que yo soy. Es decir, yo soy adicta a la aceptación, a la valoración, a la identidad que otras personas me quieren dar. En otras palabras, voy creando una personalidad complaciente. Es decir, voy creando una máscara que permite que las otras personas se sientan amadas. Aparentemente yo voy a darles todo, o sea, voy a ser complaciente, voy a ceder a todo lo que da con tal de lograr su aprobación, con tal de lograr que me amen, con tal de lograr que yo sea importante, valorado, valorada, etcétera, lo que tú estés tratando de buscar. Pero el problema es que es una máscara y entonces el hecho de yo tener que mantener esta máscara implica que mi yo verdadero, mis deseos, mis frustraciones, mis expectativas, pues las sacrifique porque todo es por servir a alguien más. El problema es que eso crea precisamente la culpa, la ansiedad, la lástima, la insatisfacción profunda, que a pesar de que soy el alma de la fiesta, a pesar de que soy el alma o el pilar tal vez de mi familia, me siento vacía, me siento vacío, no me siento realmente en lo profundo, pleno o plena, y entonces siempre estoy buscando o necesitando que alguien me necesite para sentirme importante. Esa es la persona complaciente, esa es una personalidad complaciente, una personalidad basada en crear un yo, crear una identidad que se amolde a la necesidad de alguien más, no lo que soy yo realmente, sino voy creando esta como caricatura de mí misma. Y lo más difícil de la codependencia, sobre todo de reconocerla, es que no me doy cuenta. Es más, ya ni siquiera sé quién soy, entonces sigo por años pensando que soy esta máscara que fui creando. ¿Cómo surge esta necesidad de renunciar a mi identidad y entonces empezar a tratar de complacer a los demás? ¿Cómo aprendo esta personalidad complaciente? ¿Cómo aprendo a ser codependiente?
Bueno, pues lo aprendí desde muy niña, desde muy niño. Ni siquiera tengo idea cómo lo fui aprendiendo, pero seguramente uno de los tips o una de las ideas que te pueden ir dando sobre cómo fuiste tú aprendiendo, cómo fui yo aprendiendo, es descubrir que hay necesidades que son básicas en el ser humano. Es requerimiento básico, es indispensable para la formación de la personalidad saludable en un niño y en una niña. Te voy a decir algunos ejemplos para que tú te vayas dando cuenta cuántas de estas necesidades realmente fueron satisfechas en tu infancia. Y antes de que yo pueda dar esta lista, yo te invitaría a, si eres codependiente, vas a tener la tendencia a negar lo que los demás te hicieron, a decir, yo he escuchado mucha gente, no, pues yo tuve una infancia súper bien, tuvimos altibajos y todo, pero estuvo muy bien. Pues felicidades si de verdad fuiste así, pero posiblemente tienes lagunas mentales o solamente tienes ideas muy vagas sobre cómo fue y no te has puesto a pensar de dónde viene esa insatisfacción tan profunda que tienes, a pesar de que dices que tuviste una infancia perfecta. Posiblemente viene de esa infancia que no fue tan perfecta. Y está bien, es válido reconocer cuando en mi infancia yo me doy cuenta que sí necesitaba algo y mis papás, mis hermanos, hermanas no quisieron, no pudieron o no sabían simplemente cómo nutrir esa necesidad. Somos seres finitos, somos seres imperfectos como seres humanos y en esas imperfecciones precisamente es que vamos formando familias. Entonces, es válido decir, creo que mi familia necesité esto y no lo pude tener. ¿Qué te da la oportunidad de reconocerlo? Pues empezar a sanarlo. Precisamente si tú quieres conocer a tu peor enemigo o tu peor enemiga, que seguramente si eres codependiente eres tú misma, soy yo misma, entonces pues necesitamos conocer a nuestra enemiga, a nuestro enemigo. Y es precisamente que se nutre de esta necesidad insatisfecha. Y es tan importante que como no fue satisfecha en una infancia, como no fue satisfecha desde un principio para formarnos una personalidad estable, saludable, entonces seguimos en el mundo tratando de llenar esa insatisfacción, de buscar precisamente llenar esa necesidad que en un principio no fue llena. Te voy a dar algunas de las necesidades que son básicas en el ser humano. La necesidad de la seguridad. Y seguridad no tiene que ver solamente, aunque por supuesto que lo incluye, en si tenías una casa o no, sino de verdad si tenías un lugar estable. ¿Cuántas veces escuchamos de familias que tal vez casi 2 veces por año o cada año tenían que cambiarse porque no tenían con qué pagar? O estuviste yendo de una casa a otra por pleitos en tu familia, yo no sé, pero esa inestabilidad, incluso en el lugar físico, puede ser que no se haya suplido. Tal vez tú sí, tal vez yo sí, pero la seguridad tiene también que ver con la seguridad de ser, de poder ser. ¿Qué tanto me sentía libre realmente en el lugar en donde estaba? ¿Qué tanto me sentía segura, seguro? Si alguien me hizo daño o no me hizo daño, o si era justamente en la casa donde me sentía más inseguro o más insegura. Y esto hablo desde abusos sexuales, abusos físicos, hasta indiferencias. Tal vez en mi propia casa o en tu propia casa sentías que no valías. Yo no sé cuál sea tu caso, ¿verdad? Pero posiblemente estoy tratando de darte ejemplos como para que puedas describir solo esa primera necesidad. Otra de las necesidades que podemos ver que son interesantes es la necesidad de ser escuchado o escuchada. Generalmente, y esto pasa mucho con los primeros hijos o las primeras hijas, son quienes más tienen idea, los papás, de las primeras palabras, de las primeras travesuras, pero son hechos aislados. La idea es de que puedas identificar en la narrativa o en el transcurso de tu vida qué tanto de verdad te sentías escuchada o escuchado, qué tanto de verdad podías explayarte
y sentías que era una escucha activa, que de verdad te estaban escuchando, o que fingían, pero estaban cansados o cansadas, o ni siquiera tenían que fingir porque no tenían el tiempo, ni siquiera los veías, o tú fuiste aprendiendo en algún momento, te diste cuenta que lo mejor era solo escuchar a los demás y no hablar, porque pues eras un niño, no valía, no era importante. ¿Cuántas familias nos decían que los niños no deben opinar, que solamente son los adultos? Y es más, ni siquiera se tenían que meter los niños y las niñas en las pláticas de los adultos. Todo eso nos van diciendo cosas y es precisamente solo esta necesidad que puedo yo ir descubriendo en mi vida y puedes tú ir descubriendo en tu vida qué tanto lo fuiste aprendiendo. Son dos que te estoy diciendo, pero con estas dos te puedes dar cuenta de tantas cosas. Vamos a dejar esta imagen abajo dentro de las cosas que vamos a ir compartiendo para que tú más adelante o a solas puedas empezar a hacer un análisis. Posiblemente después podamos hacer cápsulas sobre cada una de las necesidades para que nos sea más fácil el poder identificar qué tanto me siento satisfecha como adulta, no en lo racional, porque te puedo asegurar que te vas a decir que tú estás bien. Qué bueno si te sientes así, pero muchos de nosotros decimos que estamos bien y que no nos hace falta nada. Pero nuestras actitudes hablan de una insatisfacción más profunda, más allá del éxito, más allá de lo que hago o lo que dejo de hacer. Esto es para ti, precisamente. Otra de las cosas en que afectan y permiten o es como si fueran alimento perfecto para lograr una persona codependiente son tener ambientes disfuncionales. Por ejemplo, familias en donde se acostumbra que no se hablen determinadas cosas. Hay secretos familiares y secretos familiares desde cosas muy complicadas o tal vez delicadas hasta temas que no son buenos o no son importantes o son tabús. Temas religiosos o al revés, que a través de la religión pues tapamos todo y no debemos hablar nada malo, aquí todo es perfecto y entonces tal vez crecimos en una familia en donde teníamos que ser perfectos o por lo menos pretender ser perfectos para que no dijeran que estábamos mal. Otra de las características de un ambiente disfuncional puede ser la represión de sentimientos. En familia, precisamente, podemos aprender que los sentimientos y sobre todo hay sentimientos y emociones muy específicas que no son buenas expresarlas. Entonces aprendemos a fingir, aprendemos a decir, como decimos todas y todos, ¿cómo estás? Bien, aunque me esté muriendo por dentro, aunque esté enojada, aunque me sienta frustrada, aunque tal vez me siento solo, aunque tal vez me siento ignorada, tal vez me siento humillado, pero decimos bien, eso es precisamente la represión de sentimientos. Yo he escuchado personas y he visto a personas, he experimentado personas cercanas que literalmente como adultas, como personas adultas, solo saben desarrollar actualmente en su vida adulta dos emociones, la alegría y el enojo. No saben desarrollar, y digo desarrollar porque la tienen, pero la están escondiendo, es decir, la frustración, la decepción, la tristeza, el miedo, el desagrado, todo lo resuelven con enojo. Y entonces son las personas que después vamos a ver que lo desarrollan todo como si fuera un switch, o están felices o están enojados. Y no estoy hablando de extremos como por ejemplo un trastorno de bipolaridad, sino que son personas que han aprendido a reprimir tanto sus sentimientos y sus emociones que literalmente solo han aprendido que el enojo, a través del enojo, logran el control que quieren. Otro de los casos o características de un ambiente disfuncional son las expectativas indefinidas o no claras. Es decir, si tú o yo estuvimos en una familia
en donde no se sabía realmente qué se quería, se decía una cosa pero se era incongruente. Entonces esa ambivalencia como niño, como niña, pues obviamente crea una necesidad de complacer a la carga. Otra de las situaciones que pueden llevar o coadyuvan en esta codependencia es la manipulación y el control. Si tú estuviste rodeado de personas o una persona incluso que manipulaba, que controlaba, ya sea con enojo o a través de cariño manipulado, es decir, estas personas o estas familias que a través de la sobreprotección pues iban determinando lo que tú tenías que decidir, y entonces si tú decidías algo diferente a lo que querían tus papás te creaba culpa porque eran tan buenos contigo, te regalaban tantas cosas o se desvivían por ti que sentías que los estabas traicionando. Y no estamos hablando de cuestiones de límites que tengan que ver con daño hacia ti mismo, hacia otra persona, sino incluso decisiones de si vas a un lado o no vas, o si visitas a una amistad o no visitas. Es decir, estos ambientes son tan destructivos, la sobreprotección, porque a diferencia de un ambiente de manipulación y control a través de la agresión, en donde es visible, no hago esto porque ya sé que me van a pegar, ¿sí? O yo ya sé que me van a castigar si hago. En una sobreprotección es más difícil porque el castigo es la culpa. O sea, me están tratando tan bien que entonces yo tengo que obedecerles en todo y hacer exactamente lo que ellos esperan de mí, porque si no voy a ser una persona desagradecida, no voy a saber apreciar o les debo la vida porque se desvivieron por mí. Si ese es tu caso, bueno, es un buen tiempo para reconocerlo. Es muy difícil, sí, es muy difícil que una persona que venga de un ambiente de sobreprotección, de control basado en sobreprotección, pueda detectarlo, porque siente mucha culpa, pero a la vez por dentro siente mucho coraje. Inconscientemente lo ha reprimido seguramente, pero siente mucho coraje. Entonces, por eso se vuelve insaciable una persona así, o el otro extremo, se vuelve como un títere, una persona que no es capaz de tomar ni las decisiones más pequeñas, no sabe ni qué sí ponerse y qué no ponerse. Hay extremos, ¿no? Entonces, tú y yo podemos estar analizando qué ambientes disfuncionales pueden estar en nuestra familia. Está interesante, nos vemos en los siguientes videos para poder analizar un poquito más sobre esto. Pero mientras yo te dejo con esta pregunta. ¿Qué me movió de esta charla el día de hoy? ¿Cuál es mi papel o el rol que realmente estoy viviendo o viví durante toda mi niñez en mi familia y siento la necesidad de compensar? Yo no sé qué puedas encontrar, yo no sé qué tanto te haya movido esto, pero si tú quieres descubrir un poquito más, pues acompáñanos, porque en este camino de Celebremos la Recuperación tenemos la intención precisamente de empezar a descubrir qué cosas hay detrás de estas carencias emocionales. Porque si tú eres una persona codependiente como yo lo soy, seguramente estás viviendo una insatisfacción muy profunda, en donde no importa incluso si conoces a Dios, no importa si tienes éxito, no importa si has logrado muchas cosas, no importa si tienes una familia que te quiere, aún así hay algo que no te permite disfrutar. Puede ser que aquí sí, mentalmente, pero por dentro hay como una desconexión. Entonces, si sientes esa desconexión, es lo más humano posible. Es totalmente válido el reconocer que fue posiblemente, muy seguramente, porque de muy niño o muy niña aprendiste a que tenías que ser otra persona para lograr complacer a quien tenías enfrente. Es decir, buscabas la aceptación,
el amor, la identidad, la valoración de la otra persona, y entonces fuiste haciéndote máscaras para lograrlo. Por eso es precisamente que se logra esta insatisfacción de no saber ni qué sentir ni qué ser, pero vivimos así. No estás solo, no estás sola. Si tú quieres dejar un comentario, si necesitas ayuda, necesitas un acompañamiento más personal, bienvenido, bienvenida. Este es el tiempo, este es el espacio. Hasta luego.